Trascendencia en línea. Un rincón para comunicar el amor de Dios en el ciberespacio, para que conociendo a Cristo lo amen, amándolo lo alaben y alabándolo lo den a conocer. Trascendencia en línea. Amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos nuevamente en vivo en su programa Trascendencia en línea en un lluvioso lunes 26 de septiembre del año 2016 con un programa pues muy interesante, un programa muy esperado por todos nosotros, ya que contamos con la presencia de una persona que estimo yo mucho, un hermano sacerdote, al cual pues voy a presentar un poquito con su... ¿Quién es él? Es un hombre que nació en Gómez Palacio, Durango, que estudió en el seminario menor, seminario mayor, su formación sacerdotal, y que después estuvo en Madrid, en la Universidad de Comillas, haciendo su licenciatura en Teología Bíblica, y después es doctor en Teología Bíblica o en Sagrada Escritura por la Universidad Gregoriana de Roma. ¿Quién es él? Pues mi amigo y mi hermano, el padre Pedro Astorga Guerra, al cual saludo con mucho gusto y me siento muy emocionado de que esté sentado en esta mesa en donde transmitimos este esfuerzo de comunicación que se llama Trascendencia en línea. Padre Pedro, buenas noches, saluda a tus fans. Buenas noches, es un honor para mí estar aquí contigo en este programa, acompañando a toda la gente que nos sigue lunes a lunes, que espera con ansias el programa y que también espera recibir mucho fruto de lo que aquí se comenta, de lo que aquí se presenta. Muchas gracias por la invitación. Padre, pues entramos en materia. Ya la semana pasada hacíamos una pequeña introducción general a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Datos muy generales, que la Biblia no es un solo libro, son varios libros, que pues la Biblia, los diferentes nombres que se le da, Sagrada Escritura, Palabra de Dios, pues todas esas cuestiones de introducción bíblica. Sin embargo, yo creo que es muy conveniente iniciar hablando acerca de lo que está haciendo por tu función dentro de la iglesia de Durango, para transmitir este maravilloso don de la palabra de Dios a las comunidades. Está un poquito, la primera pregunta, abandonada la pastoral bíblica, la gente lee la Biblia, la gente no lee la Biblia, ¿por qué no la lee? Y si no la lee, pues ¿qué podemos hacer para que más gente en tu misión se acerque a la palabra de Dios? Sí, efectivamente tenemos la oportunidad de ofrecer un servicio a la iglesia de Durango con la animación bíblica de la pastoral. Se trata de pues todo un ímpetu, todo un ánimo de llevar la palabra de Dios a toda la arquidiócesis. Sin lugar a dudas estamos, por así decirlo, en comienzos, porque estamos en una época de reformulación de lo que significa la animación bíblica de la pastoral. Estamos invitando personas, esperamos todavía que varias personas se integren, ofrecemos alguna formación. Sin lugar a dudas falta todavía mucho por hacer. Esperamos llegar con un programa ya más establecido a cada una de las parroquias, a cada uno de los sacerdotes. Y esto de todas maneras no ha de influir ni de ser un obstáculo para que las personas puedan acercarse a la Sagrada Escritura. De hecho, todas las personas que asisten a la misa los domingos pues reciben una parte de esta palabra. Las personas que en su casa o en grupos de lección divina también se reúnen para leerla, digamos que están haciendo viva esta animación bíblica de la pastoral. Habría ya que hacer, digamos, una estructura más fuerte para aprovechar todos los esfuerzos que a lo mejor de manera individual se hacen, pero sin lugar a dudas yo creo que poco a poco, mientras las mismas personas, sobre todo laicos, porque yo confío mucho en ellos, no solo en los sacerdotes, sino sobre todo en personas de las parroquias, hombres y mujeres que están en contacto con la realidad social, política de nuestra ciudad, y que ellos sean los que lleven adelante este proyecto de animar la iglesia a la pastoral con la Sagrada Escritura. Hicimos una presentación previa durante la semana a través de redes sociales anunciando tu presencia en medio de nosotros y recibimos algunas preguntas o algunas sugerencias de temas muy interesantes.
Y una persona me llamó la atención, padre, que me decía, bueno, tú hablas acerca del estudio de la palabra de Dios, pero hoy vivimos mucho en la época del subjetivismo y cada quien interpreta la realidad como pues mejor le convenga. Sí, una suerte de individualismo, no sé si se pueda llamar así, intelectual, es mi forma de pensar, mi forma de vivir, así es que pues tú no me puedes ni siquiera llamar la atención acerca de lo que yo pienso, lo que yo digo. ¿Cuál sería pues en un primer momento, padre, la línea de interpretación, si podemos llamarlo así, de la Biblia dentro de la Iglesia Católica? Porque o cualquier católico puede agarrar la Biblia e interpretarla como quiera, o cuál es la propuesta de la Iglesia concreta acerca de la interpretación bíblica. Una persona me decía, ¿cuál es la interpretación o cuál es la propuesta de interpretación en la Biblia en nuestra Iglesia Católica? Y para no fallar o no viciar el contenido de la misma. Yo quisiera primero, para aclarar un poco lo que significa interpretación, y es que conlleva una parte de subjetivismo necesariamente. La Biblia es un libro, ciertamente muchos libros en ella, pero es un libro que está a la espera de un lector. Y al estar a la espera de un lector, ese lector se acerca con una serie de prejuicios, con una serie de conocimientos previos, con un contexto determinado. Y esto es muy importante resaltarlo. La misma Biblia ha de encargarse de ir formando a su lector. La misma Biblia ha de tener los elementos necesarios para ir conduciendo al lector a la verdad. Un lector realmente apasionado, sincero, constante de la Biblia, ha de ir descubriendo poco a poco en ella misma los caminos hacia la verdad, antes que pensar en elementos externos que se le impongan o que escuche. De ahí que, si el lector empieza recorriendo las páginas del Génesis, ha de encontrar de una u otra forma a un Dios creador. Si el lector va recorriendo la historia de estas familias del Génesis, encontrará sin lugar a dudas a un Dios providente. Porque a pesar de las dificultades, de los errores, de los aciertos de los personajes y de estas familias, Dios va llevando adelante su plan de salvación. Y así sucesivamente, si pasamos al Éxodo, el lector no ha de tener tanta dificultad en identificar que hay un Dios que salva de la esclavitud y que incluso se compromete con un pueblo para llevarlo adelante. Ciertamente por un camino difícil que es el desierto, pero lo llevará adelante a la tierra prometida. Es decir, en sus líneas generales, la Biblia nos va presentando, digamos que a un Dios en el que todos podríamos estar de acuerdo. Las dificultades surgen quizá con pasajes polémicos, con pasajes que han generado división a lo largo de los siglos. Y en esos pasajes es donde nosotros nos enfrentamos con diferentes tipos de lectores y con lectores que, perteneciendo a una comunidad como la católica, han de tener una luz, ciertamente. Me refiero a un pasaje, por ejemplo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Que efectivamente para un católico pues representa a la Virgen María, que da a luz a Jesús en un determinado momento de la historia y así cumple la profecía. Podríamos enumerar otro texto como cuando Jesús le dice a Pedro, te entrego las llaves y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues es un pasaje también polémico porque claramente para un católico representa sin lugar a dudas la autoridad máxima del hasta hoy Papa, ¿no? Porque a lo largo de los siglos se ha transmitido esta potestad de un apóstol en particular, que es Pedro, y que hasta nuestros días permanece como la autoridad máxima en la iglesia. Sin embargo, para otras comunidades cristianas quizá estos textos no apunten necesariamente en esa dirección. Y entonces toca, digamos, ofrecer algunas pautas, especialmente para los católicos, para que se pueda razonar. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué creemos que efectivamente la Virgen María cumple esta profecía? ¿Por qué pensamos que el Papa efectivamente tiene la autoridad o una autoridad como la tuvo Pedro dentro del grupo de los apóstoles? En definitiva, hay una parte de acercamiento en el que todos podemos estar de acuerdo. Y hay otra en la que sí se necesitan algunos criterios porque las comunidades en las que leemos la Biblia ya son diversas, son diferentes. Y a veces
Si pensamos más en la unidad, seguramente llegaremos a buenos acuerdos y buenas lecturas. Si pensamos más en la división y en estar separándonos unos de otros, especialmente entre los cristianos que tenemos una misma Biblia, pues lógicamente se acentuarán más las diferencias, más las peleas y más los conflictos. Una de las preguntas más frecuentes, y yo desde que estaba chico y luego en el seminario, se nos enseñó a descubrir por qué hay una Biblia católica, una Biblia protestante, yo lo sé. Entonces el hecho de que, por ejemplo, haya unos libros que se le llamen deuterocanónicos, que los hermanos separados no los poseen, no los tienen, nos habla de diferencias. Y una persona decía algo muy interesante. Entonces, hubo un canon, y canon es el número o es el catálogo de libros aceptados por la iglesia, que nosotros asumimos como tal, y entre los cuales pues se pusieron un número de libros que otros hermanos cristianos no poseen. Entonces, esa diferencia podría ser insalvable para esta conciliación, porque mientras que para nosotros un número de libros importante sí es escritura revelada, pero para otro grupo de cristianos no son revelados, y por eso carecen de esa riqueza de esos 7 libros. ¿Qué decir acerca de eso? Porque a la gente se le causa polémica. ¿Por qué una Biblia tiene más libros? ¿Por qué una Biblia tiene menos libros? ¿Y cómo salvar la unidad con base en esa diferencia de libros en los diferentes cánones? Lo que habría que decir sobre todo es que más que acentuar las diferencias, deberíamos de descubrir en esa diferencia de Biblias la larga historia que hemos recorrido. Yo creo que eso es muy importante, porque no hay que pensar que las Biblias están saliendo ahorita, ¿no? Que ya una imprenta sacó una Biblia, tenemos una Biblia nueva. No, la Biblia tiene muchos años, ha tenido un largo recorrido. Y a partir de eso podemos darnos cuenta que los libros que los hermanos no tienen en sus Biblias es porque han recorrido también una historia particular dentro de la historia bíblica. No hay que olvidarlo, tampoco hay que acentuar demasiado o enfatizar que para los católicos todos los libros son iguales. No es así, están en la Biblia, pero cada uno tiene su propia historia. Y entonces esa diferencia con la Biblia de los hermanos nos manifiesta que esa historia sigue viva, sigue presente. En el caso de estos 7 libros, puesto que la Biblia de los hermanos tiene 66 y la nuestra 73, esos 7 libros de diferencia, hay que decir que han sido libros que han sufrido diversas modificaciones, diverso camino de crecimiento, diversa aceptación en la iglesia. Y desde ese punto de vista también ya uno dice, bueno, pues si han tenido un camino diverso, también nosotros podemos valorar esos libros de diferente manera. Son como unos libros que nos deberían de permitir conocer un poco qué sucedió para que nos dividiéramos, o qué podría suceder para que nos unamos, ¿no? Que eso es lo importante. Más que acentuar una diferencia, decir, no, pues ¿qué pasaría con estos libros? Y lo que hay que decir en primer lugar es que cuando nuestros hermanos han querido hacer su propia Biblia, ellos siempre han buscado lo que fuera más original. Ha sido una de las razones más importantes, que era más original. Eso han querido buscar, y efectivamente el más original eran primero esos 66 libros. Estos 7 libros han sufrido una historia diversa, puesto que crecieron entre judíos que salieron de su tierra y tuvieron la necesidad de aprender otra lengua, porque esa es la razón más importante. Son libros que probablemente muchos judíos no conocieron en hebreo, y los protestantes se aferraron o quisieron aceptar más los libros que los mismos judíos habían aceptado, que eran los que estaban escritos en hebreo. Estos 7 libros casi siempre o la mayoría del tiempo los conocieron en griego, y por eso tenían dudas de si una Biblia, una palabra de Dios que no estuviera escrita en la lengua hebrea original, pues si fuera palabra de Dios, ¿no? Hasta entre los mismos judíos dudaban. La iglesia, sin embargo, y el criterio más importante para nosotros como cristianos, y ese es el criterio que invitamos para que los hermanos también acepten, es que es Cristo. Y Cristo, siendo judío, no obstante, los apóstoles y especialmente Pablo decidieron comunicar su mensaje en griego. Esta aquí es la cuestión. Al querer transmitir el mensaje en griego de Jesús de Nazaret, automáticamente estos libros escritos en griego adquieren una relevancia particular e importante. Porque si se hubiera transmitido el mensaje de Jesús en hebreo, pues a lo mejor estos 7 libros pues podrían quedar de lado. Sin embargo, al entrar el lenguaje griego, la lengua griega, para transmitir el evangelio, estos libros adquieren una categoría casi
casi igual, por así decirlo, que el Evangelio. Y entonces la iglesia cristiana, aunque en sus primeros años batalló por decidir cuáles eran exactamente los libros que formarían parte de la Biblia, eso no hay que negarlo tampoco, decidió en un momento determinado, más o menos ya en el año 1500, que estos son los libros que aceptamos como católicos y entran también todos los que estén escritos en griego. Por lo tanto tenemos, digamos, una Biblia amplia que aceptó todo porque dijo estos libros también transmiten una palabra de Dios y va en concordancia, no contradice lo que había estado escrito en hebreo y no contradice lo que el Nuevo Testamento nos dice también en el lenguaje griego. Por citar algunos pasajes de estos libros, de estos 7 libros que a lo mejor la gente ya conoce, pero hay que mencionarlos, pues está el libro de la sabiduría. Y uno de sus textos se lee sobre todo en los funerales. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento. ¿De dónde adquiere eso toda una luz? Pues de la resurrección de Jesús. En el libro de Tobías está también un texto que nos narra la boda de un hombre y una mujer, que esa boda significa la alianza de Dios con su pueblo. Bueno, pues tenemos también lo que Jesús hizo en medio de su pueblo y sus apóstoles, una nueva alianza, ya anticipada en el libro de Tobit y ya también vivida plenamente en Jesús de Nazaret. Es decir, son libros que nos ayudan, que se releen, que espejean, por así decirlo, con lo que está en el Nuevo Testamento, también escrito en griego. No habría alguna dificultad especial por tenerlos en las Biblias, y yo espero y tengo esperanza que los hermanos, también reconociendo esta historia, más que acentuar una separación de Biblias, puedan encontrar en estos 7 libros un punto incluso de unión, o de que hemos tenido una historia de luchas, de conflictos, pero que no necesariamente debería de ser eso siempre. Un oyente muy frecuente de nuestro programa, Angélica de allá de la Zapata, pregunta para el Padre Pedro si se encontraran hoy en día algunos escritos del siglo I, por ejemplo, porque sabemos que la Biblia más o menos tiene su periodo de escritura, más o menos 1000 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo, 1100 años. Y dice ella, bueno, si se encontrara algún escrito del siglo I que ayuden a comprender el misterio de salvación de Jesús o de la Trinidad, por ejemplo, se aceptarían como inspirados. Viendo la polémica, por ejemplo, del Evangelio de Tomás o de los escritos del Qumran, que se aparecieron por ahí, hasta por accidente, pero que sí nos revelan algo del Antiguo Testamento, o quizá un evangelio apócrifo, pero que de repente sí hizo mucha polémica. Pero si alguno de estos textos nos revelaran algo nuevo y que por accidente estuvieran ocultos y estamos teorizando, ¿verdad? Serían, dice Angie, ¿se podrían ser reconocidos como inspirados, Padre Pedro? Aquí volvemos a una situación de historia, de recorrido eclesial, de lo que la iglesia ha ido viendo, ha ido considerando, y sin lugar a dudas ya también la iglesia ha decidido que en los libros que tiene la Biblia, en estos 73 se encuentra ya revelada plenamente la palabra de Dios. En ese sentido, la iglesia ha recorrido un largo camino para llegar hasta esto, no es que lo haya hecho inmediatamente. Muchos textos ya los conocía, muchos textos los conoce y muchos textos se encontrarán, sin lugar a dudas. Pero la iglesia ya no tiene una dificultad especial en estar discerniendo una y otra vez cuáles son los libros que van a entrar o formar parte de la Biblia. Ha llegado ya un momento determinado en que dijeron: hasta aquí los consideramos, con este número nos quedamos, aquí encontramos todo lo necesario para comprender la salvación. Todo lo necesario para comprender la salvación, insisto, porque estos libros, si llegaran a encontrarse, entrarían también dentro de esta comprensión, pero de una comprensión que ya tenemos. No deberían de añadir alguna cosa nueva a la comprensión de la salvación, pero sí añadirían matices, contextos culturales, quizá otros personajes, situaciones, pero siempre enriqueciendo una comprensión que ya tenemos. Como es, por ejemplo, la riqueza de los libros apócrifos, en que conocemos el nombre de Joaquín y Ana, conocemos el nombre de Dimas y Gestas, conocemos los nombres de los Reyes Magos, por ejemplo, ¿verdad, Padre Pedro? Pero cuyo centro de Joaquín y Ana es María, y el centro de María es Jesús, cuyo centro de los 2 ladrones es Jesús, por eso está también en medio en la cruz, y sea suficiente para comprender lo que ellos están haciendo allí. Y también, ¿cuál fue el último que mencionaste? De
formas y gestas, los Reyes Magos. Los nombres de los Reyes Magos, exactamente, que el centro está en que hubo unos magos que fueron a ver al niño, y ya si podemos conocer sus nombres, pues enriquecen este mismo misterio, pero no son otros magos, ni es otra de la historia, son los mismos magos que han ido a ver al niño, pero que se complementan con otros datos que la misma comunidad cristiana, en este sentido muy interesante, porque es una comunidad que no se contenta únicamente con lo que está en la Biblia, sino que ha intentado dar más respuestas, quizá algunas veces exageradas, quizá algunas veces otras más certeras, porque es verdad que incluso en ciertos escritos o evangelios pues se encuentran datos muy interesantes que ayudan perfectamente y que incluso forman parte de la iglesia y de la tradición y de nuestras celebraciones litúrgicas, porque así los usamos, ¿verdad? Y hasta aquí tenemos un templo de San Joaquín y Santa Ana, por ejemplo, aquí en la ciudad de Durango. Permíteme saludar, Pedro, a una persona importante para el programa. Ya está con nosotros nuestra amiga Gaby Gómez, que no es solamente una asistente al programa, sino es una amiga ya de todos los radioescuchas o internautas de este programa. Pues Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Gabriela Gómez y me da muchísimo gusto estar aquí este lunes. El reporte del clima de hoy. A ver, por favor, pero es que siempre nos da el reporte del clima. Como yo soy la que llega tardecito, siempre les digo cómo está allá afuera. Pero pues hoy está lluviosito, ya tenía mucho que no llovía. De esos días en los que uno dice, me pongo una sudadera ligerita porque no va a estar lloviendo y nada, que cae el tormentón. Pero me parece muy padre cómo se está desarrollando ahorita el tema. Le doy la bienvenida por aquí, estar acompañándonos aquí en Trascendencia en Línea. Es un gusto tener a alguien que pues nos pueda responder todo las dudas que tenemos, porque es un tema tan extenso que yo creo que en 1 hora o 2 horas o 100 horas no vamos a acabar, ¿no? Pero pues mándenos sus preguntas, aprovechen que tenemos un experto y pues hay que sacar algunas dudas, ¿no? Para aprovechar todo este momento. Y cedo el micrófono, ay, qué bonito, ¿verdad? Que me toca presentar a mi amigo y hermano, cuñiz de la vida, a Martín, que viene llegando también muy peinado y todo aquí a su programa. Gracias, Gaby. Pues sí, somos hermanos, recuerda. Todos somos hermanos. Bueno, les damos la bienvenida a su programa Trascendencia en Línea. Ahora llegamos un poquito tarde, nosotros dos, pero pues por cuestiones del clima y de la ciudad, que no permite avanzar rápidamente, y pues algunas calles se convierten en ríos y hay que venir con mucha precaución. Y pues ahora continuamos con este tema que tenemos aquí al padre. Entonces, padre, pues este es parte del equipo, nos falta por ahí otras 2 personas, Israel y el profe Santiago. Pero retomando el punto, entonces quiere decir que considerar este aspecto, sí, de que la Biblia se escribe en un contexto muy específico y que hay lo que se llama, ya lo decíamos la semana pasada, pero ojalá que nos lo puedas explicar un poquito mejor, la relación que hay entre la tradición, la escritura y el magisterio. Porque es lo que tú dices, es la historia de la iglesia. Hasta el siglo 100 se escribió, hasta el siglo I, año 100, se escribió toda la Biblia, pero hubo una historia antes de la Biblia escrita y hay una historia después de la Biblia escrita, y Dios sigue revelándose en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad. Sí, efectivamente, quizá también hay que aclarar un poco que muchas veces tenemos la idea equivocada de la Biblia como caída del cielo, la Biblia como escrita por un hombre inspirado, que de un jalón se puso a escribir todo, y se nos pierde de vista el punto de vista de una comunidad. La Biblia ha ido creciendo y desarrollándose también en comunidad, a veces por un grupo de escribas, probablemente, a veces por algunos de la corte de Salomón, después más adelante por algunas personas del exilio, pero si se ha acentuado mucho la labor personal. Incluso esto lo tenemos con los evangelistas, pero ni siquiera los evangelistas están pensando en escribir una obra como para glorificarse a sí mismos, ni mucho menos. Están pensando en una comunidad determinada, quieren formar a ciertas comunidades, conocen las características que tienen estas comunidades y les explican una cosa o dejan de explicarles otras, porque es verdad que muchas cosas nosotros no las entendemos bien porque no están ahí explicadas, otras pues se encargan los mismos evangelistas de explicarlas. Pero si separamos la Biblia de la comunidad, tenemos una dificultad para comprender cómo es que ha llegado esta Biblia y cómo es que están determinados libros en ella.
Si entendemos la Biblia como algo comunitario, entonces nos damos cuenta y no es tan difícil comprender que hay una comunidad lectora que va percibiendo en ciertos libros características especiales y que esa misma comunidad, porque estos libros van adquiriendo una relevancia especial, los lee una y otra vez, los estudia una y otra vez, los celebra una y otra vez, y así es como se va gestando una tradición. O sea, tampoco nadie de manera individual porque se le ocurra va a ser tradición. Eso es imposible, aunque a veces tengamos la idea que hay ciertos momentos en que se hace. No, la tradición es muy difícil hacerla. Tiene que ser algo realmente valioso para que una comunidad acepte lo que alguien de manera particular le propone, o 2 o 3 o 4. Entonces, en ese sentido, los inspirados o los que algunas iglesias entienden, sobre todo cristianas, entienden como inspirados, como, no sé, un Martín Lutero que de repente hace una interpretación o una reacomodo de la, no sé si pues, esté bien dicho así, ¿verdad? Reinterpretación de la Biblia, y que ha generado una comunidad nueva. Entonces ellos no generan tradición, como tú dices, ¿verdad? Digamos que generan una tradición, en este caso nacida de Martín Lutero. Sí. Ahora bien, la diferencia con la Iglesia Católica o la tradición de la que hablamos es que hay una tradición que hace comunidad y que no quiere que sus miembros se separen. Exacto. O sea, la Iglesia Católica y la tradición que ha buscado establecer con la Biblia es la de unificar la comunidad. Desgraciadamente, si hay algunos miembros que empiezan a interpretar de una u otra forma la Biblia y eso genera que se salgan de la comunidad, ahí hay un problema para la tradición. La tradición ha de luchar y buscar la manera de que sus miembros, leyendo la Biblia, hagan comunidad, no que leyendo la Biblia se salgan de la comunidad, que es lo que pasó en aquel tiempo. Y ahora sí, la inspiración bíblica nos lleva, pues, lo que conocemos como inspiración, nos lleva al texto escrito y que se profundiza en la enseñanza de la iglesia a través de del magisterio, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Cuando hay inspiración, ese escrito empieza a ganar autoridad en una comunidad. Y ese escrito unifica la comunidad. Y ese escrito ha de mantener una disciplina de la comunidad. Ahí es donde entra el papel del magisterio. Es decir, el magisterio va a tratar de iluminar y decirle, miren, la Biblia está para esto. La Biblia está para ser alimento de la comunidad. La Biblia está para iluminar el camino del creyente. La Biblia está para que cada creyente tome eso como su punto de referencia. Porque puede decir alguien, un creyente, no, saben que para mí la fuente más importante de lo que yo creo está en lo que me pasó. Está en lo que me sucedió. Yo un día, yo una noche, mi mamá, mi papá, esto en la calle. Y el magisterio se encarga de repetir e insistir una vez más. Eso no da de ser la fuente de tu fe o la fuente de tu espiritualidad. Eso lo tienes ya en la palabra escrita y revelada desde hace mucho tiempo y que confirma lo que tú has vivido en tu casa, en tu familia, una noche especial, una conversión. Me parece algo muy interesante porque es nuestro camino, ¿no? Pero a veces no la conocemos y no sabemos ni de qué. Dice ahorita aquí el padre, pues es que es el centro, ¿no? Tenemos que encargarnos de que la conozcan, de invitar. Luego, ¿qué pasa? Que llegan los hermanos separados y no, es que aquí dice, y luego ya que nos cambian un capítulo y luego al otro y luego al otro y no sabemos realmente qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que dice, a qué nos invita o por qué vienen ciertas cosas que a lo mejor nosotros decimos, no, pues es un libro bien padre, bien bonito y bien pesado, ¿no? Pero ¿qué más tiene para nosotros? Entonces, se me hace padre que tengamos esta oportunidad de ver a dónde nos lleva, porque decíamos la vez pasada, pues es un libro de inspiración divina, ¿no? Pero pues también tenemos que ver la fuente de interpretación, qué tan verídica es. No podemos llegar, por ejemplo, a preguntarme a mí una interpretación de algo, de una carta de San Pablo, que aunque me encantan, pues yo no puedo decir de manera precisa o exacta, más bien tendría que acercarme con alguien que conoce para que me diga, oiga, ¿sabe qué, padre? Pues tengo esta duda sobre esta carta, ¿por qué? O algo así, porque luego nos dejamos llevar y por ahí nos vamos perdiendo. Sí, ahora sería una buena oportunidad volver a remachar y a recalcar a los que nos siguen en este programa que es verdad que sí se puede recurrir siempre a un sacerdote para que haya una explicación, pero a veces no va a suceder así y no se va a poder. Aún así, yo como decía al inicio del programa, quien lee la Sagrada Escritura
y la quiere hacer con un espíritu cristiano, comunitario, etcétera, tiene que ir notando dentro de lo que está ahí escrito por dónde va el camino hacia la verdad. No puede haber tanta división o tanta diferencia entre lo que un sacerdote y un laico puedan ir leyendo de San Pablo, porque la carta ahí está. Habría una diferencia por el estudio, porque se presume que el sacerdote ha investigado más sobre esa carta. Pero puede llegar el caso en el que un laico pueda haber investigado más de la carta de San Pablo, más que un sacerdote. Puede darse el caso, porque tiene más tiempo, porque se va a estudiar o lo que quiera. Aquí por eso es más que hablar de que un sacerdote o un laico, sino en el espíritu de lo que significa la Iglesia Católica. Creemos, fíjense, que aunque se estudian determinadas cosas, el sacerdote puede tener una palabra especial. Por ahí va la cosa. Puede tener una palabra especial. Nos unifica. Lo escuchamos. Es el pastor que nos toca. Luego vamos a escuchar la misma carta con el obispo. Tiene que tener otro matiz especial. Y traspasa un poco la frontera de qué tanto se estudia o menos. Es una palabra que resuena de lo que el mismo Pablo ha escrito. Y entonces se escucha al obispo con una atención especial, esperando una palabra especial. Se escucha al sacerdote esperando una palabra especial. Pero eso no ha de hacernos perder de vista que el laico también puede dar una interpretación de la palabra. No en el mismo papel que la da el obispo o el sacerdote, quizás eso es lo que hay que aclarar, pero sí con una palabra que él mismo ha leído, ha experimentado y dice, San Pablo dice esto y esto y esto. Y yo concuerdo efectivamente con lo que un sacerdote ha dicho y me ha enriquecido. O no concuerdo tanto, hay unas cosas como que no me quedan todavía claras, pero el laico que se acerca, o sea, no tiene otra carta que la misma, tanto el sacerdote, el obispo, y eso es donde hay que recuperar una confianza, porque durante mucho tiempo efectivamente la Biblia ha sido solamente proclamada por los que tenían algún ministerio. Ha llegado ya hoy el momento en que la Biblia está al alcance de todos. Y si está al alcance de todos, más que tener miedo a una interpretación u otra, es la oportunidad de la lectura, de leer una otra vez y aceptar el reto de si esa lectura nos unifica y nos hace comunidad. Pues qué interesante programa estamos viviendo en este momento. Recuerden, amigos, tenemos los medios ordinarios para que nos manden sus comentarios, los WhatsApp de los muchachos, el mío, recuerden, 618-299-9850, a través de nuestra página de Facebook, Trascendencia en Línea. Y aprovecho esta pausa para saludar a nuestro buen amigo y compañero Israel Martínez. Israel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, padre Manuel, a nuestros compañeros locutores también aquí en cabina, al padre Pedro Astorga, que tenemos el placer de tenerlo de invitado aquí en Trascendencia en Línea, que espero que tengamos más ocasiones en que nos visite y más invitados, que las puertas siempre están abiertas en el radio. Deseándoles muy buena noche, muy llovida noche, algunas actividades que tuve ahí en el grupo, por eso llegué a esta hora, una tarde lluvisita de lunes, y pues bueno, que se comuniquen, como dice el padre, que se comuniquen con nosotros para seguir compartiendo este tema entre todos. Si alguno de ustedes, muchachos, por ahí en la convocatoria que hicimos, les llegó alguna pregunta o alguna duda que ustedes tengan, aprovechemos la presencia aquí del padre Pedro. Ahorita retomando un poquito de lo que estábamos hablando, por aquí alguna vez me llegaron a preguntar que si la Biblia, como está dividida, puede llegar a tener distintos sentidos, específicamente refiriéndose, por ejemplo, ahorita a la carta de Pablo. A lo mejor yo la puedo leer y me da algún sentido, la puede leer Gaby y entiende otra cosa, pero aquí va la cuestión: ¿cuántos sentidos podríamos encontrar o qué sentidos más comunes tendría la Biblia? Ha habido diferentes intentos de hablar de sentidos, y ya desde la antigüedad algunos padres de la iglesia decían que tenía un sentido literal, que es lo que tal cual está escrito allí. Jesús vino al mundo, pues Jesús vino al mundo y no hay más vuelta que darle, ¿no? Pero ahora ya dicen, pero puede haber también un sentido espiritual. Y entonces ya no solo es que Jesús vino para algo. Y toca entonces buscar un poquito para qué vino. Y ahí ya empieza un poco las diferencias, ¿no?
Dicen incluso, puede haber incluso hasta un sentido alegórico que le llaman. Que Jesús vino al mundo, eso es una manera de decir que el Padre lo envió. Vamos a decir, no está ahí la letra, aquí dice que Jesús vino al mundo, pero dicen unos, no, es que esto es como una alegoría, una metáfora de lo que el Padre hace, que el Padre lo envía al mundo. Es decir, de acuerdo al sentido se le van agregando diversas cosas que aparentemente no están ahí contenidas en la letra. Hoy, más que hablar de sentidos, se trata de decir cuál es la inspiración que la palabra le provoca al lector. Es decir, un lector se acerca a la Biblia y es muy difícil que le toque una misma inspiración a uno y a otro, porque son diferentes las situaciones que traemos, diferente es el contexto en el que nos encontramos, hasta si es hombre, mujer, mayor, menor, enfermo, sano. Si uno está enfermo, se acerca a la palabra de Dios, seguramente saldrá una inspiración diversa a la de alguien sano, ¿no? Que va uno necesitado de consuelo, de perdón. Si va uno muy a gusto, más autosuficiente, ha dormido bien, lee un texto, pues a veces no puede que ni le diga nada, porque no está, digamos, abierto a nada, está autosuficiente. La palabra será un libro más. O si alguien va uno a la Eucaristía, el ambiente pues es de canto, de alegría, de resurrección de domingo, pues la palabra dice mucho. O depende incluso el contexto, la noticia que hemos recibido ese día en la mañana. No caer en exageraciones tampoco, es decir, esperar que la Biblia efectivamente tenga una respuesta para lo que ha pasado esta mañana o lo que ha sucedido el día de ayer en la noche. Efectivamente, si ya estaba escrito, efectivamente, claro, si la Biblia ya lo contemplaba, por eso estamos así, etcétera. No, serían ya demasiada presión sobre el texto. Hay que esperar a que el texto mismo florezca, que el texto mismo eche el perfume que está allí. Y no que lo contaminemos demasiado con lo que uno trae. Eso es lo más importante en este diálogo, un respeto. Como estamos acostumbrados a veces, si nos creemos los importantes, pues le cargamos al texto el peso. Pero si cedemos un poco la importancia al texto, empieza a florecer y empieza a decirnos, y nos dirá incluso cosas que no nos gusten. Y a veces uno se entristece porque, ¿cómo me dices? ¿Cómo está este texto así, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? No. También a veces va a pasar que la palabra nos da algo que no nos satisface, pero es que ella es la que manda, digamos, ella es la autoridad. Eso es lo que ha hecho de la Biblia pues un libro especial a lo largo de todos estos años. Porque el Padre me avienta pedradas en la Eucaristía. Al final de cuentas dice uno, no, es que pues borro ese texto porque no me conviene y voy buscando hasta uno que me convenga. Israel, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, bueno, ahí había alguna persona que me hacía un par de cuestionamientos pues, para compartirlo aquí en el programa. Igual no sé si ya lo compartieron. Bueno, la primera de ellas me decía como lo más básico que mucha gente se pregunta, ¿quién compiló me preguntaba ella, ¿quién compiló los libros de la Biblia? Y, ¿por quiénes los compilaron? Y si se quitaron libros, si hubo libros que no se están incluidos en la Biblia, en dado caso, ¿no? Sí, hablamos un poquito antes de eso y tener así una certeza de los compiladores no es fácil obtenerla porque la Biblia es un libro que se ha compuesto a lo largo de muchos años. Prácticamente se habla hoy, entre lo más aceptado se llama como escuelas, grupos de personas. Una línea dominante, por poner un ejemplo y aclarar a la gente de forma muy sencilla, es una escuela que se llama deuteronomista. ¿Qué significa deuteronomista? Significa que a esa escuela le gustó mucho el Deuteronomio y se cree que a la luz del Deuteronomio juntaron los 4 primeros libros y hasta el Deuteronomio los detuvieron para que fuera Pentateuco. Y luego, como les gusta mucho el Deuteronomio, dicen esa es la regla para todo lo que viene después. Por ejemplo, el Deuteronomio dice, si eres fiel, mantendrás tu vida en la tierra que Dios te ha dado. Y eso es lo que se nos narra en todos los libros que vienen después. Y si no eres fiel, perderás la tierra que Dios te ha dado, que es lo que se narra precisamente en los libros que hablan de ese exilio cuando los judíos son expulsados de la tierra. Tenemos prácticamente casi ahí toda la Biblia. Y gracias a esta gente que dijo que el Deuteronomio podría ser el centro, ¿eh?
Pero es una de tantas posturas posibles para entender cómo es que juntaron así estos libros y con este orden, porque suena lógico. Yo pongo algo antes de la tierra prometida y lo pongo todos los que vengan después hasta que la pierdan. Esto incluso será lo mismo que vive Jesús. Ahí no han recuperado ni la tierra, están los romanos junto con ellos. Y Jesús de alguna manera va a dar una idea diversa a todo esto y dirá, miren, más que preocuparse por esta tierra, hay otras cosas más importantes también para Dios. Traemos un mensaje y él empieza a introducir la idea, no que él haya inventado, pero sí que la fortalece, del reino de Dios. Y entonces ya la tierra de la que se habla tanto en el Antiguo Testamento empieza a ser ya denominada de otra forma. A raíz de esto, de esta categoría de reino de Dios, normalmente fueron compilándose los demás libros. Y ya están los nombres de los evangelistas y están las cartas de Pablo, cuya certeza ya la tenemos más clara. Ahora bien, ¿quién se puso a juntar todas las cartas de Pablo? Probablemente ni él mismo lo logró, ni él mismo fue consciente de la trascendencia que tendría, a propósito de este programa, el escribir una carta, hasta algunas que escribió en la cárcel. Que él dijera, capaz de que ahí ni llega donde la mandé, ya se perdió la carta. Probablemente debe haber escrito algunas más, es probable Filemón, también, y que se perdieron, no las tuvimos, pero ¿quién logró compilar todas estas? Pues algún discípulo de Pablo, y si se fijan lo hizo de una forma muy sencilla, colocó primero la más grande y llegó hasta la más pequeña. O sea, ni siquiera se preguntó cuál escribió antes, cuál después. Dijo, no, primero la grande y luego la más chica, y luego la más chica y luego la más chica, hasta que llegó a la más chiquita. Por eso la de los romanos es la más larga y la última, la de Filemón, no tiene más que apenas un capítulo. Pero a veces, como puede ser una historia muy difícil de por qué juntarlas, otra puede ser una muy sencilla. Pues empecemos de la más grande a la más chica y listo. Y fue la que se le atravesaron ahí al discípulo famoso de Pablo, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Ajá. Padre, pues vamos a un pequeño corte musical, porque quizá también la palabra nos habla, es tu palabra me da vida, este canto de Juan Antonio Espinosa, y volvemos para que agarrar un poquito de aire y pues que usted nos mande sus preguntas, y volvemos a su programa Trascendencia en Línea. No se despegue. Confío en ti.
palabra me da vida, por las noches me acuerdo de tu nombre, recorriendo tu camino me da vida, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en vida esperaré. Amigos, estamos de vuelta en su programa Trascendencia en Línea, después de haber escuchado este hermoso canto. Y es cierto, tu palabra da vida. Entonces, si la palabra no nos da vida, entonces ¿para qué nos sirve la palabra? Como dices tú, podría ser una cuestión de científica, otra interpretación científica, otra interpretación hasta ocultista, ¿verdad? Que si quitamos ciertas palabras ya se descubren mensajes ocultos, pues ya es una cosa más diferente. Pero no sé, Israel, ¿tú tienes alguna pregunta para hacerle al Padre y aprovechar su presencia entre nosotros? Así es, bueno, de acá una amiga me comentaba o me hacía la pregunta, el cuestionamiento de por qué en la Biblia salen o se le llama a Dios de distinta manera. Decía ya antiguamente Jehová, Yahvé, ¿por qué distintos nombres aparecen en la Biblia refiriéndose a Dios? La Biblia tiene un contexto narrativo muy interesante. ¿Qué significa que está en un contexto narrativo? Significa que los personajes cambian de nombre según en la situación en que se encuentran o el tiempo en el que habitan. Hay personajes que tienen 2 nombres, otros que tienen 3, y Dios tiene muchos, porque es el personaje principal de la Biblia y los protagonistas normalmente tienen muchos nombres, muchas imágenes. Esto no ha de provocar ningún problema en el lector, al contrario, debería de descubrir cada vez que se utiliza un nombre diferente cuál es la función que está cumpliendo. Pensemos, por ejemplo, que si hay una señora que se llama Guadalupe, pero si va a otra parte le van a decir Lupita. Y si vende gorditas, puede que le digan que es la que vende gorditas. Y luego puede ser Doña Lupe también. Mamás y los hijos. Es decir, una misma persona, según el rol que desempeñe, puede ir cambiando de nombre. El problema está en la Biblia que, como el nombre de Dios nos ha separado a muchas comunidades, quisiéramos saber cuál es el nombre verdadero, para así decir cuál también es la comunidad verdadera y quién está bien y quién está mal, pero desgraciadamente no debería de ser ese nuestro objetivo. Ahora bien, hay que reconocer que tiene que haber una razón de por qué nosotros nos quedamos con un nombre o con otro. ¿Por qué no los católicos usamos Jehová, por así decirlo, que es una cuestión importante? Y entonces nada más hay que aclarar que quienes eligieron este nombre lo hicieron también con las mismas posibilidades que teníamos nosotros. Nosotros nos quedamos con Yahvé, y si nos damos cuenta, Jehová y Yahvé tienen las mismas consonantes. La J y la Y son intercambiables en las lenguas antiguas normalmente, y así sucede también a veces en las modernas. Y basta que le cambiemos la A por la E, metamos una O en lugar de la E que tenemos nosotros y finalicemos con una A y tenemos lo mismo, Jehová o Yahvé. Y es una razón fundamental decir que el hebreo no tiene vocales. Y por lo tanto, si el hebreo es una lengua sin vocales, se le pueden poner una u otra vocal de acuerdo a la historia de cada pueblo. Y efectivamente en la Biblia hebrea hay veces en que aparece Jehová, hay veces que aparece Yahvé. Nosotros decidimos quedarnos con el de Yahvé, creímos que ese era el nombre con el que Dios debería de ser denominado y conocido, pero incluso podríamos decir que en nuestros días ni siquiera Yahvé es el nombre más utilizado por los cristianos católicos, sino que seguimos más bien lo que Jesús nos dijo y nos dirigimos casi siempre a Él como Dios Padre, que es al final el nombre que efectivamente representa más nuestra tradición, con el que debemos de quedarnos. Pero si en la Biblia nos encontramos otros nombres, hay que preguntarnos qué función está desempeñando.
Por ejemplo, en Génesis 1:1 claramente es elegido Elohim, porque Elohim es el nombre que da autoridad a un solo Dios sobre todos los otros dioses que pudieran existir en los pueblos circunvecinos, para quedarnos únicamente con el, digamos, más creador, el más poderoso, el único, por así decirlo. Bueno, y por acá también tenemos otra pregunta. Dice, ¿basta solo la Biblia para fundamentar nuestra fe? Hace rato yo mencionaba que la Biblia es el centro de nuestra fe, pero a partir de allí, con su luz, empieza a iluminar otras realidades. De tal manera que un cristiano católico no depende únicamente de la Biblia. Tiene ahí su centro, pero su centro se expande a una comunidad, a una iglesia, a un credo, a una forma de estructura, etc. La Biblia puede fundamentar una fe hasta cierto punto. Una fe verdadera que brota de la Biblia empieza a generar otras realidades. Un templo, el a leer la Biblia ahí en el templo, el encontrarme con otras personas, aunque lo pudiera hacer solo, pero la misma lectura de la Biblia ha de animarme a aceptar otras cosas que enriquezcan mi fe, hasta hacer una peregrinación, hasta ganarme la indulgencia en el año de la misericordia. La fe verdadera que inspira la Biblia llega a iluminar todos los sectores, todos los rincones de nuestra vida. Claramente no dará lugar a todo, por supuesto. Tenemos ciertas realidades con las que convivimos más. Ya decía el padre Manuel, no podemos esperar de la Biblia todo, ¿verdad? Y todas las realidades. Se va por ciertos caminos, pero un cristiano católico indudablemente que, teniendo la Biblia como centro, descubre e ilumina todo lo que vive alrededor. Es más peligroso decir que el católico ponga su fe en otras cosas menos en la Biblia. Eso a mí se me hace más peligroso, porque esas otras realidades no se sustentan por sí mismas. Esas otras realidades dependen efectivamente de la palabra de Dios. Y entonces ahí empieza a ser peligroso si le damos más importancia a otras cosas y no al centro que está en la Biblia. Centro que no hay que olvidarlo, no tanto lo que está escrito, cuanto la persona que allí nos habla, que es Jesús. Así alguien puede perder una Biblia, mientras no pierda a Jesús, está bien. Alguien puede dejar abandonada la Biblia, mientras no pierda a Jesús, está bien. Jesús ha de ser el centro fundamental, y que eso que está escrito allí, que es precisamente la historia de Jesús, nos motive a leer y a leer una y otra vez la vida de Jesús que allí se encuentra. Otra pregunta, ya más relacionada a la Biblia en sí como un libro. Muchas personas dicen, principalmente las personas más mayores, es que cuida la Biblia, no la arrugues, no metas separadores entre la Biblia, porque es sagrada, no escribas, no subrayes sobre ella. ¿Qué tanto de esto es verdad? Sí, qué bueno que se tenga en esa valoración a este libro, pero un cristiano católico, me centro yo así un poco, aunque pueda hacerlo cualquier cristiano, que se acerca a la Biblia con un afán de conocerla, de estudiarla, de meditarla, necesita tener sus ayudas, sus separadores, sus colores, sus fotos, sus flores, que le den vida a esa Biblia con la cual él está acercándose a Dios. Y ahora bien, cuando ya nos dediquemos a una función estrictamente litúrgica, en la que se va a hacer una lectura de la palabra de Dios, pues qué bueno tener una Biblia bonita, digna, presentable, no rayada, no con separadores, no con florecitas, no con fotos, porque digamos que es una Biblia con la que queremos acercarnos directamente a Dios, o estamos en un ámbito de culto, de liturgia. Por eso yo siempre recomiendo a la gente, tenga usted 2 Biblias, una con la que estudie, una con la que usted está descubriendo cosas y apunta aquí, esto se repite acá. Eso es lo que han hecho todos los estudiosos a lo largo de los siglos, incluso hasta reescribirla, pero ahora yo creo que hay mucha pereza para reescribir las cosas. Casi nadie ahorita, que ya no tenemos esa cultura de copiar, pero antes los antiguos no solo era subrayar, sino lo subrayado copiarlo, y ya encontré otro igual, copiarlo y empezar a hacer otros apuntes, casi otra Biblia. Entonces yo sin ningún problema tener una Biblia para hacer oración de una manera más valorada, más sagrada, más bonita, tener una Biblia quizá más barata, más fácil de doblar o que se ensucie más pronto, se llena de aceite, de grasa, es normal, casi nunca traemos las manos limpias, pero esa Biblia ha de estar así porque es la Biblia que más uno usa y más toca.
El acercamiento a las Biblias digitales, padre. Hoy tenemos Biblias en el celular o tenemos Biblias en las tablets, etcétera. Pero a lo mejor es el mismo medio donde vemos otras cosas. O sea, o puede banalizarse un poquito el que yo tenga la Biblia en mi celular. Entonces, ¿qué consejo nos darías para, sobre todo los jóvenes, el acercamiento a una Biblia digital, descargar alguna Biblia en el celular? Porque ya no es el papel, ya no se puede subrayar, y es el mismo medio donde yo veo a lo mejor videos de música y luego apago el video de la música y luego pongo la Biblia. ¿Qué onda con eso, padre? ¿Qué recomendación nos podrías dar? No, yo creo mucho en la Biblia y cómo fue escrita y por qué está así escrita. Yo vuelvo y ella misma se va a defender. El acercamiento a la Biblia digital tiene sus límites también. Y el lector, cuando ya esté y ha agotado esos límites, la misma Biblia le tendrá que pedir más. Y la misma Biblia tendrá que defenderse y exigirle que toque sus páginas, que empiece a darle vuelta. ¿Qué límites tiene la digital? ¿O qué ayudas? Vamos a empezar con las ayudas, que encuentra palabras rápidamente. Podemos encontrar la palabra cuántas veces aparece. Podemos encontrar un pasaje rápido también. Ya no es necesario saber el orden de los libros, porque el aparato me lo va a encontrar. Pero no voy a poder ver varios textos al mismo tiempo. No voy a poder usar mis 5 dedos, que esa es la habilidad de las manos, porque con estos 5 dedos puedo tener varias páginas a la vez y puedo darle vuelta inmediatamente para visualizar diversas ventanas, cosa no tan fácil con el aparato electrónico. Y finalmente, el aparato electrónico ha de dar pie, ha de dar lugar, sin lugar a dudas, a que la misma Biblia vuelva a leerse tal cual fue escrita. Debe de generar un interés, porque cuando yo sé que algo se creó como software, no tengo problema. Es software y así está, y así siguió, y a ver qué más hace, ¿no? Película, yo qué sé. Pero la Biblia yo sé que no empezó software, no empezó de esa manera digital, ni es un programa de búsquedas, etcétera. Empezó siendo un libro. Y un libro que ni siquiera es como lo tenemos tal cual, sino de pequeñas hojas, papiros, códices, pieles de animales, etcétera. Y entonces yo digo que eso es lo que debe de generar siempre una cierta inquietud por volver al libro. ¿Desaparecerá en un tiempo los libros? Muchos dicen que sí, que quedará todo digital. ¿Le pasará eso mismo a la Biblia? Yo lo dudo, pero porque creo y considero que la misma Biblia tiene la fuerza suficiente para mantenerse en esa forma. Entonces, el valor de los libros litúrgicos también me da, padre, porque de repente decía, bueno, si ya tengo el misal en el iPad como sacerdote, pues lo voy a llevar y ahí tengo mi misal y luego ahí lo pongo, pues no, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, padre Pedro. O para terminar, para quizá completar, es volver o recordar que vivimos entre signos. Podría estar hasta mejor el iPad, me encuentra la lectura correcta. Me quita mucho esfuerzo de estar buscando. Pero lo importante es qué cosas, qué medios son signos, ¿eh? Y sigue habiendo ciertas realidades entre nosotros que son un signo mayor, tienen una fuerza especial que no alcanzan a tener ciertos objetos o ciertos elementos con los que convivimos. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, recibir la bendición a través del evangeliario. Sí, es un signo muy, muy fuerte. Padre Pedro, pues te agradecemos tu presencia y te dejamos un tiempo de aquí a lo que tú consideres prudente para que nos comentes qué está haciendo la pastoral bíblica aquí en la diócesis, qué eventos tienes, si tienes algunos eventos, si hay escuela bíblica, qué invitación nos das, porque ese programa es de todos y ojalá que aprovechar tu presencia y tú te aproveches de nuestra existencia un poquito humildemente para que difundas la pastoral bíblica y que nos digas qué están haciendo, cómo podemos integrarnos en una parroquia, en qué parroquias o en qué parte de la ciudad de Durango, porque si decimos que de México, que nos escuchan en México, nos escuchan en varias partes, pero en Guadalajara, pero aquí en Durango, por ejemplo, qué estamos haciendo en la pastoral bíblica y cómo nos podemos acercar a ti o cómo podemos vivir la riqueza de la pastoral bíblica en nuestra diócesis, Pedro. Sí, sobre todo ahorita estamos en el mes de la Biblia, septiembre, y entonces es la oportunidad de recordar a todos que estamos llamados a acercarnos a este libro. Y la animación bíblica de la pastoral se encarga precisamente de abrir caminos, de hacer atractivo este acercamiento. El año pasado hicimos una actividad muy interesante que es la Biblia para los que no tienen idea de lo que es la Biblia.
y empezamos a reunirnos con ciertos grupos de personas que no supieran nada, absolutamente nada de la Biblia, para que fuera como un primer acercamiento. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Evitar a los que ya sabían algo. No nos interesaban ese tipo de personas, sino los que no tuvieran nada de idea. Y logramos, fue una buena experiencia. En este año estamos preparando una exposición, una Expo Biblia, que empezaremos precisamente en el Seminario Mayor este 30 de septiembre, y que coincide con el Jubileo de los Laicos, puesto que ahí será el Jubileo de los Laicos y habrá algunos representantes de los movimientos y pastorales de nuestra arquidiócesis que aprovecharán esta exposición. A partir de ahí iremos visitando algunas de las parroquias para presentar, sobre todo en este caso la Expo Biblia es la misericordia en la Biblia, puesto que es el año de la misericordia. Está esta exposición preparada sobre todo por 4 mujeres, son laicas, que es a mí lo que más me interesa también en esta animación bíblica, que no sea una cosa meramente de presbíteros o de sacerdotes, sino sobre todo impulsado por los laicos. Y estas mujeres son las que tienen la idea, son las que llevan la fuerza, yo les he dado toda la confianza y quiero que ellas mismas, tienen miedo a veces de que se equivocan, pero eso no es lo importante, la idea es, se aprende también hablando y se aprende evangelizando, y lo más importante para mí es que ellas tengan la confianza, porque de ellas dependerá que esta animación bíblica avance, puesto que ellas invitarán a otras más, y yo estoy convencido que dentro de poco tiempo tendremos muchos laicos que formarán parte de esta animación bíblica. Se me hace muy interesante ese tipo de proyectos porque sí hace falta, ¿no? Suena bastante interesante y creo que a veces los laicos sí es cierto que nos deberíamos involucrar más en conocer la Biblia y en conocer un poquito más de todo esto. ¿Tiene algún costo? ¿Es entrada libre? ¿Cómo va a estar el horario? Sí, en este caso es una invitación que está reservada para los laicos que van a ir a este evento. O sea, desgraciadamente en este caso no lo podemos hacer así, la invitación abierta. Más adelante ya daremos a conocer las fechas y las parroquias donde estaremos, para que ahí las personas que estén más cerca de una u otra parroquia, o cuando esté en el seminario laical la exposición, o quizá la llevemos también al arzobispado por 20 de noviembre, entonces ahí ya sí la gente totalmente de manera libre, no por un compromiso ni porque vaya a otra cosa, vaya estrictamente a la Expo Biblia. En este caso de esta, digamos que inauguración, pues nada más será para los laicos invitados a este evento que es el jubileo, y me han dicho que no es tampoco así muy abierto, sino sobre todo representantes de los grupos y movimientos de las pastorales. Pero qué padre que ya existe esa iniciativa, ¿no? Porque a lo mejor ya ahí ya van a ir viendo y ya, pues yo creo que se puede formar un equipo más grande que la traiga después para todos nosotros. Si alguien de todas maneras nos escucha y le interesa y no lo invitaron al jubileo de los laicos, que vaya. Al cabo ahí va a estar la exposición, ahí vamos a estar, también no hay ningún problema, o sea, no, ya ahora no va a sentirse mal, y resulta que en lugar de invitar a la Biblia estamos impidiendo. No, pues si alguien quiere asistir, no lo invitaron al jubileo, pero de todos modos que vaya a la Expo Biblia, no hay ningún problema. Bueno, pues padre, muchas gracias, espero, como dijo los muchachos, que no sea la última vez que te tengamos aquí, es tu programa, y pues es un interés de evangelizar. Hoy, de hecho, es el segundo programa que hacemos en este mes de la Biblia. Los 2 primeros fueron por temas de la patria, y alguno de ahí uno muy polémico del matrimonio igualitario, pero pues por ahí estaremos. Algunos saludos que tenemos, dice Gaby del Encuentro de Novios: conocí al padre Pedro, Gaby y Oscar, dile al padre que me mande los currículum de los padres del jubileo de laicos, por favor. Sí, y dice que Encuentro tiene los boletos también para el jubileo de laicos. Por ahí te va a dar un saludito, padre Pedro. También Alma Cardosa del Encuentro de Novios nos manda saludos, que anda por allá, imagínate, en Canelas, nos está escuchando desde Canelas, por allá anda nuestra amiga Alma Cardosa. El señor Arturo Santos también, que un cordial saludo para todos desde el Estado de México, nos está escuchando desde allá. Luis Uriel Coronado, aquí de Durango, nos está escuchando también. Muchachos, algunos saludos que tengan. Yo quiero mandar un saludo al hermano Sol, que me dijo que me iba a mandar sus preguntas, pero no me mandó nada, entonces qué mala onda, hermano, pero bueno. También quiero mandar un saludo a mi familia, a mis papás, a mi mamita, que ayer fue su cumpleaños, celebró sus 15 años.
Aquí te mandan felicitar, mami, los muchachos del radio. A mi papá, a mi familia, a mis tíos que estuvieron ahí con nosotros, Cuca, Julio, mi tío Andy y mi tía Noemí, que estuvieron acompañando ahí a mi mamá, y a mis abuelitos, que pues sí son la onda. También. Damos un saludo a Juan. Ah, qué mala onda. Apenas que me estoy inspirando y luego pasa eso, ¿no? Ya se está dando cuenta el padre cómo son de cargados, ¿eh? Bueno, también ya dijo el padre que le mando un saludo a Juan, pues yo le mando otro. Un saludo muy afectuoso hasta Querétaro. Y muchos besos, amor, te extraño mucho, y aquí están todos aquí muy felices. Un saludo ya que estamos aquí pues con las intervenciones a Anayeli, que nos escucha en Guadalajara, a la señora José, al señor Gerardo, a Lalo, y a Meño, que nos escucha también en Sombrerete, a mi mami Rocío, y ya me volé la barda, a Frida, a Mama, Tocayo, que nos escuchan también, a la familia Ávila Gandarilla, que también nos está escuchando, a Toño, y a todos nuestros fans del mundo mundial. Pues ya como que Gavita nos hizo todo el montón de saludos para toda la raza. Bueno, de todos modos se le olvidó mandarle saludos a la Inge. Cindy. A la Inge Cindy y a su prima Mayra, les mandamos sus saluditos. También hasta el Distrito Federal, a Luz, a Mike y a Jimena, que nos deben de estar escuchando, si no en la repetición, por ahí nos deben de estar escuchando. Y a mi mamá, a la señora José, aunque ya le mandaban saludos, otra vez se los mando. Y se vale de a doble. Se vale de a doble, bueno, también a Juan, le mandamos saluditos hasta allá. Y bueno, yo quiero mandarles saludos, un gran saludo a toda la raza y del apostolado de la cruz, a todos los que pertenecemos ahí a la espiritualidad de la cruz. Quiero mandar saludos en especial a dos apostolados, hay que tengo el honor de participar, el apostolado de sacerdotes y el que coordino actualmente el apostolado de servus, a todo mi equipo, ahí un gran saludo, bendiciones, un gran saludo a la familia Rodríguez Díaz, a todos ellos ahí en casa que nos escuchan ahí el programa cada lunes, un gran saludo a la Perla Tapatía, como cada lunes, a mi querida hermana, que ya pronto la tendré aquí en un periodo aquí en la ciudad, que ya nos acompañará aquí en el programa de radio. Primero Dios. Y pues a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos escuchan, que nos hacen el favor de acompañarnos como cada lunes, deseándoles una gran semana, un bendecido lunes, y que Dios bendiga todos sus proyectos y su semana, a sus familias, sus trabajos. Mi nombre es Israel Martínez y les envío un gran saludo. Y Padre Pedro, pues puedes hacer uso del micrófono para saludos, invitaciones y conclusión del programa si gustas, Padre. Nada más un saludo muy grande para los sacerdotes que están celebrando algún aniversario sacerdotal, especialmente para los dos que están en la casa sacerdotal. 49 años del padre Raúl Estrella, 45 del padre Miranda. Un saludo para todos ellos, que Dios los bendiga abundantemente. Y Angie nos dice, excelente programa, saludos a todos, para mí, para el padre Pedro y para todos, y continuemos en la oración por la salud del padre José de Lara. Pues nos despedimos, hermanos. Fue su programa Trascendencia en Línea. Recuerden, mañana ya estará por ahí en el YouTube la repetición, para que usted lo pueda escuchar. Y nos despedimos con un cantito muy bonito que se llama Escuchar tu palabra. Y quédense con mi bendición sacerdotal. Soy el padre Manuel Ramírez, que estuvo con mucho gusto compartiendo este programa con mi hermano, amigo y compañero, don Pedrito Astorga Guerra. Dios te bendiga, Padre, Dios te bendiga, Israel, Dios te bendiga, Martín, Gaby, y a todos muchas bendiciones. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios.
Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina. Escuchar tu palabra es inicio de en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Esto fue Trascendencia en Línea, un espacio joven donde conectaste tu vida a la fuente de la eternidad, en un mundo de ruidos y mensajes que distorsionan el sentido de la existencia. Hasta la próxima.